Hoy terminamos la clase. ¿Me escuchan? ¿No me escuchan? Sí, doctora, se le escucha. ¿Ahora sí me escuchan? Buenas noches. Sí, doctorita, buenas noches. Ya. Hoy terminamos patologías de hígado y mañana vamos a avanzar ya a pancreatitis aguda y supongo que vamos a terminar las clases hasta el viernes. Bueno, entonces voy a empezar a compartir. ¿Se ve? Todavía no está compartiendo, doctora. ¿No? Y aquí me dice que sí. No, no está ¿No se compartiendo. está compartiendo entonces? Ya. A ver, otra vez entraré. Ahora sí, doctora. Ahora sí. Sí, Ya. Muy bien. Bueno, continuando entonces con las complicaciones de la cirrosis hepática, vamos a hablar sobre lo que es la citis. La citis, pues, es la acumulación de líquido en cavidad peritoneal que se da como consecuencia de la hipertensión portal. En la cirrosis hepática, como hay una insuficiencia hepática, no se produce suficiente albúmina. Estos pacientes van a tener hipoalbuminemia, lo que disminuye la presión oncótica. Y esta disminución de la presión oncótica es causa de ascitis. Hay varias causas en el paciente cirrótico para que se presente la ascitis. Otra causa es que existe una obstrucción hepática intravascular que aumenta la presión portal. Otra es que hay un aumento de la linfa hepática, esto también influye para la presencia de ascitis. Luego va a haber una vasodilatación esplácnica, lo que disminuye el volumen plasmático efectivo. Hay un aumento del óxido nítrico, esto produce la vasodilatación. Y al haber una disminución del volumen plasmático efectivo, va a haber estimulación de los receptores de volumen, se activa el eje renina-angiotensina-aldosterona, disminuye la prostaglandina renal E2, aumenta el factor natriurético. Todo esto va a incidir para que aumente la reabsorción tubular de sodio, haya una menor excreción de sodio urinario con retención de líquido. Todo esto va a producir un aumento del volumen circulante y la retención de líquido en forma de ascitis. Así como se ve un paciente con cirrosis, el aumento de volumen del abdomen y aquí se ve claramente la circulación colateral. Este paciente tiene ginecomastia, tiene disminución de la musculatura, ¿no? Llegan a tener sarcopenia si es que no se los alimenta adecuadamente. No hay vello a nivel del tórax, hay una disposición del vello pubiano de tipo ginecoide, todas esas son manifestaciones o estigmas de hepatopatía crónica. ¿Y cómo se trata la ascitis? Si es una ascitis leve, no complicada, con un sodio urinario mayor a 50 miliequivalentes por día, va a ser suficiente la restricción de sal a menos de 2 gramos al día o 2 gramos al día. Y esta restricción se dice que elimina la ascitis en más del 20% de pacientes con cirrosis.
También se le indica reposo relativo, que no esté mucho tiempo de pie, que no esté haciendo demasiada actividad física, que tenga cierto reposo sentándose. Luego, la restricción de líquidos se realiza si hay hiponatremia dilucional, o sea que si tiene retención de líquidos en forma de ascitis, edema de miembros inferiores, y tiene un sodio sérico de menos de 125 miliequivalentes por litro, también hay que indicar la restricción de líquidos a 1000, 1200 por día, para que se deplete la ascitis, el edema de miembros inferiores y se normalice este sodio sérico y aparezca el valor real, ¿no? En caso de una ascitis persistente y teniendo un sodio urinario de menos de 50 miliequivalentes por día, además hay que utilizar diuréticos. Aparte de la restricción de sodio en la dieta, se utiliza diuréticos. Y estos diuréticos que se utilizan son de primera instancia la espironolactona, se da 100 miligramos al día y cada tercer día se puede aumentar dosis hasta 400 miligramos. La respuesta con la espironolactona no es inmediata. Entonces, ¿cómo se va a determinar si hay respuesta al diurético? Pesando al paciente cada día. Se puede medir también el perímetro abdominal y tendría que disminuir 1 centímetro ese perímetro abdominal y tendría que disminuir 1 kilo cada día, y eso significa que hay buena respuesta. Y también se tiene que vigilar cuánto de diuresis tiene este paciente cada día. Se quiere que por lo menos elimine 1000 cc de orina, ¿no? Y también cuando se utilizan los diuréticos, se tiene que hacer una monitorización de la función renal y de los electrolitos. Y puede, entonces, si no se ve que hay respuesta, al tercer día se puede ir aumentando otros 100 miligramos o hacer una combinación con la furosemida. Furosemida, dosis inicial de 40 miligramos día hasta dosis máxima de 660 miligramos día. No es adecuado utilizar furosemida solamente en los pacientes con cirrosis, porque la furosemida actúa a nivel del ASA, de Henle, entonces lo que hace es perder potasio. Y puede provocar, si solamente se da furosemida y se va aumentando dosis, puede provocar una hipocalemia, y la hipocalemia es un desencadenante de encefalopatía hepática. Entonces hay que tener mucho cuidado con el uso de diuréticos y monitorizar la diuresis, el peso, el perímetro abdominal y la monitorización por laboratorio de función renal y de electrolitos. Si tiene entonces edema periférico, 1 kilo, o sea, si tiene ascitis y edema, la respuesta es de que pierda 1 kilo de peso por día. Si solamente tiene ascitis, medio kilo de peso por día. Y aquí está lo que les indiqué, ¿no? Se suspende los diuréticos en caso que tenga otro tipo de complicaciones, como hemorragia por varices esofágicas, si es que presenta datos de encefalopatía hepática, si es que presenta una peritonitis bacteriana espontánea, si es que vemos de que está aumentando la creatinina, cuando hay anormalidades electrolíticas severas, cuando hay deshidratación e hipotensión. En caso de una ascitis refractaria que no está respondiendo al tratamiento con diuréticos, restricción de sodio, de líquidos, reposo relativo, se tiene que realizar una paracentesis evacuadora. Se hace determinación de sodio urinario, si está por menos de 30 miliequivalentes por día. Entonces se tiene que realizar una paracentesis evacuatoria o de gran volumen, y se funciona en esta zona a nivel de la fosa ilíaca izquierda,
en un punto similar al punto de McBurney para apendicitis, que es en la fosa ilíaca derecha. Se hace una punción o previa asepsia, antisepsia, y con una bránula gruesa, y luego se deja esta cánula a caída libre a un frasco para que salga por gravedad el líquido de ascitis. Y durante la salida del líquido de ascitis se tiene que reponer albúmina, 8 gramos por litro. Generalmente pues se saca 5, 6, 7 litros durante la paracentesis evacuadora. Entonces se hace una reposición con albúmina para evitar que haga un síndrome hepatorrenal. Y las veces que sean necesarias se realiza la paracentesis. O sea, si este paciente se le realiza la paracentesis y luego se le da diuréticos y se le indica el tipo de dieta que tiene que seguir, puede reinternarse porque la cirrosis es una enfermedad crónica, y si está en Child B o Child C y no se alimenta adecuadamente, no mejora su estado nutricional, consume mucha sal, consume mucho líquido, va a reinternarse por nueva ascitis. Entonces, en esos casos se puede volver a hacer otra paracentesis evacuadora. Si no se quiere hacer ya más paracentesis, otro método para evitar esta ascitis refractaria es el TIPS. El TIPS, que vamos a hablar en hemorragia digestiva, también es útil para hemorragia digestiva. Luego se puede hacer una derivación peritoneo-venosa de Levin, suspender los bloqueadores beta no selectivos y evitar los AINES, porque pueden reducir la excreción urinaria de sodio e inducir a la azotemia. Bueno, hablando sobre la formación de varices en paciente con cirrosis, se va a sospechar que este paciente tenga varices cuando tenga una trombocitopenia marcada, cuando en la ecografía se vea esplenomegalia, al examen físico circulación colateral. Entonces, ante esta sospecha clínica de que pueda tener varices, se tiene que hacer una endoscopía. En la endoscopía deberá registrarse la presencia o ausencia de varices, el tamaño de las mismas, su localización, extensión, y también se tiene que revisar el fondo gástrico, porque no solamente pueden tener varices gástricas, sino también varices esófago-gástricas o varices gástricas aisladas. Y se tiene que valorar presencia de signos rojos sobre las varices, que estos signos rojos o puntos rojos sobre las varices nos indica que estas pueden romperse en cualquier momento. Son estigmas para hemorragia en cualquier momento, y por lo tanto habrá que proceder a ligar esas varices si es que tienen estos signos rojos. Se definen como pequeñas las varices que se aplanan o colapsan cuando se examinan con el esófago distendido a plena insuflación. Cuando se mete aire durante la endoscopía y desaparecen las varices, se aplanan, entonces son varices pequeñas. Y si no desaparecen, se consideran varices grandes. Esta es una clasificación de Baveno en varices pequeñas y grandes. Un parámetro de laboratorio muy frecuente asociado a la presencia de varices es la trombocitopenia. En cirrosis compensada, una cifra de plaquetas inferior a 150.000 milímetros de mercurio se asocia de manera independiente a la presencia de varices en la endoscopía. Entonces, siempre tenemos que valorar cuánta cantidad de plaquetas tiene el paciente. Por debajo de 150.000 ya podemos sospechar que podría tener varices. En Estados Unidos mueren 30.000 personas por insuficiencia hepática crónica y por lo menos un tercio desarrollan hemorragia digestiva varicosa. Aquí ven las varices esofágicas, ¿no?, que por endoscopía se ven así, varices grandes, y también podemos tener varices esófago-gástricas, podemos tener varices
gástricas aisladas. Aquí tenemos el endoscopio, el fondo gástrico y una varice gástrica en el fondo gástrico. Y también se puede tener lo que se llama la gastropatía hipertensiva. Por hipertensión portal se puede ver de esta forma el estómago, que es como una imagen de piel de serpiente, donde ven puntos rojos, hay edema de la mucosa y esto también es causa de hemorragia digestiva en paciente con cirrosis. Sangran como de una coladera, de cada uno de estos puntitos pueden sangrar, pero no es un sangrado muy, muy importante que le lleve a un shock hipovolémico. La hemorragia de varices sí lleva a un shock hipovolémico. Aquí tienen varices grado 1 que se aplanan con la insuflación. Aquí tienen una varice grado 2 y esta es más grande, grado 3 o varice grande. Y aquí tenemos una úlcera en una varice posterior a la aplicación de polidocanol, de una escleroterapia que antes se hacía, ¿no? Hace 15 años o 20 años se realizaba la escleroterapia con alcohol absoluto o con polidocanol y quedaban, podían aparecer estas úlceras que a veces también eran causa de hemorragia. Actualmente lo que se hace es ligadura de las varices. Y aquí vemos una varice gástrica, aquí está el endoscopio, entonces este es el fondo gástrico y se está aplicando cianoacrilato. Cianoacrilato es lo que se aplica a la varice gástrica para hacer el tratamiento. Tenemos varias clasificaciones de las varices. La de Dagradi clasifica en 5 grados. Más o menos son las que he mencionado. Las varices grado 1, las que se aplanan, grado 2, que son más grandes, con un diámetro menor a 5 milímetros. Las grado 3 tienen un diámetro mayor a 5 milímetros, ya son más tortuosas. Las grado 4 son cuando son varices que casi se contactan unas con otras, son tortuosas, grandes, y las grado 5 son las que tienen esos puntos rojo cereza que se llaman, que son de gran riesgo para que se rompa la varice. La clasificación de Paquet en 4 grados, y en el grado 1 apenas perceptible, grado 2 ocupan un cuarto de la luz del esófago, grado 3 un medio de la luz del esófago, grado 4 es una protrusión mayor de la mitad de la luz esofágica. Y Babeno 4, más sencilla esta clasificación, varices pequeñas menores de 5 milímetros y varices grandes mayores de 5 milímetros. Y con respecto a las varices gástricas, tenemos la clasificación de Sarin, donde las varices gastroesofágicas de tipo 1 son aquellas que son continuación de las varices esofágicas y que se extienden 2 a 5 centímetros por debajo de la unión esófago-gástrica sobre la curvatura menor del estómago y suelen ser rectas. Y las tipo 2, que son las más frecuentes, diría yo, porque cuando tienen varices esófago-gástricas, generalmente son varices de tipo 2, se extienden por debajo de la unión esófago-gástrica, o sea, desde el esófago, por debajo de la unión esófago-gástrica, hacia el fondo gástrico, y son largas, sinuosas, y pues cuando se rompen, sangran profusamente. Las varices gástricas aisladas, que estas pueden presentarse especialmente cuando hay una trombosis de la vena esplénica, y aparecen varices aisladas. La de tipo 1 se localiza a nivel del fondo del estómago, y la de tipo 2 se puede presentar en cualquier otra parte del estómago o incluso en el duodeno. ¿Cómo se previene el primer evento de hemorragia por varices? Se puede prevenir esto utilizando beta bloqueantes. Los que se utilizan más son el propranolol y el carvedilol. Estos beta bloqueantes disminuyen la presión portal al disminuir el flujo sanguíneo esplásmico y disminuyen el flujo a nivel de las colaterales portosistémicas.
Entonces, induce este bloqueo beta 2, induce a vasoconstricción esplácnica sistémica y se utiliza una dosis que disminuye la frecuencia cardíaca en un 25%. Entonces, se tiene que tomar cuál es la frecuencia cardíaca basal del paciente, se da el medicamento y se va monitorizando cuánto ha disminuido su frecuencia cardíaca. Tiene que haber disminuido 25% del valor basal. Entonces, más o menos, llega a tener entre 55, 58, 60 de frecuencia cardíaca utilizando cualquiera de estos beta bloqueantes. Y otra forma de prevenir el primer evento de hemorragia, o sea, pacientes que tienen varices que son grandes, se le tiene que hacer una ligadura de las varices, ¿no? Con bandas elásticas. En cada sesión se puede poner 4, algunas veces hasta 6 ligas, y si es suficiente una sesión, pues ya se monitoriza nada más la evolución del paciente, si es que no presenta otro tipo de complicaciones, y más o menos al año se le puede hacer otra endoscopía de control para ver si han crecido las varices y volver a ligarlas. Entonces, si es que hay una hemorragia activa, se puede utilizar de primera instancia, apenas llega el paciente a emergencias, medicamentos que van a disminuir el flujo esplácnico, van a disminuir el flujo portal, van a disminuir la presión portal en el circuito portosistémico, y de esa manera se cohíbe la hemorragia, cesa la hemorragia. Y entre estos medicamentos que actúan para sangrados activos están la terlipresina, el octreotide, que es un análogo de la somatostatina o la somatostatina. La terlipresina es un medicamento que ha reemplazado a la vasopresina. Antes se utilizaba la vasopresina, pero la vasopresina se veía que podía producir isquemias e infarto. Entonces ya no se utiliza. La que se utiliza es la terlipresina, que se da para sangrados activos, 2 miligramos endovenoso cada 4 horas hasta controlar el sangrado. Y luego se puede dar 1 miligramo cada 4 horas durante 2 a 5 días. Tiene muy buenos resultados, solamente que es demasiado cara. Creo que cuesta 350 bolivianos cada miligramo. Viene en ampollas de 1 miligramo. Entonces es bastante caro el tratamiento, pero sí ayuda a que se controle la hemorragia, que se estabilice el paciente, y para luego hacer ya una endoscopía más ligadura. El octreotide también se utiliza, es más económico, es más barato, en bolos de 50 microgramos, e infusión continua de 50 microgramos por hora. Generalmente utilizamos 4 a 5 ampollas de octreotide en una solución fisiológica, puede ser de 200 cc o de 100 cc para infusión continua para 24 horas, ¿no? Y esto se utiliza de 2 a 5 días hasta que podamos realizar la ligadura. La somatostatina se hace una infusión continua de 250 a 500 microgramos por hora. Entre los procedimientos endoscópicos para cohibir el sangrado están la escleroterapia y la ligadura de varices, ¿no? La escleroterapia se utiliza actualmente pues solamente si es que no se tuviera la ligadura, y si se tuviera la aguja para poder infiltrar alcohol o polidocanol, utilizaríamos esto. Pero ya en realidad lo que se prefiere es la ligadura de las varices. Se puede inyectar entonces sustancias esclerosantes como el alcohol absoluto,
la etanolamida, el polidocanol, en dentro de la varice o paravaricial. Y se aplica 10 a 30 ml por sesión. Esto va a cohibir la hemorragia por compresión del edema local y la trombosis que sella el orificio de sangrado. Y se tiene un éxito con esta escleroterapia hasta del 97%. Sin embargo, produce dolor retroesternal, puede producir disfagia después del procedimiento y se pueden formar las úlceras como vimos anteriormente, que pueden sangrar y también ya es difícil controlar el sangrado de estas úlceras. Y luego que curan, deja estenosis esofágica. Perforación en 0,2% y por cómo se inyecta una sustancia acá, puede haber bacteriemia y el paciente puede tener fiebre posterior al procedimiento, pero luego ya pasa. Aquí ven una varice que está sangrando a chorro, se inyecta esta sustancia esclerosante, polidocanol o alcohol absoluto si no se tiene polidocanol, y es así como queda la varice sin sangrar, ya sin sangrar. Esta ligadura es la que se realiza actualmente, es el endoscopio, el capuchón con las ligas que vienen sets de 4 o de 6 ligas. Entonces se hace una aspiración de la varice y se suelta, tiene un dispositivo para eliminar la liga que se va a agarrar la varice y va a ser una especie de torniquete que luego esto va a ocasionar que esta varice tenga isquemia, se necrose y se caiga, ¿no? Y luego ya regenera la mucosa normal, a un tejido normal. El éxito es del 97%, tiene menos complicaciones, muy rara vez deja úlcera. Casi no se ve que deja úlcera. Sin embargo, el otro día, pues, sí, en un paciente hizo 2 úlceras, se puso 6 ligas, 6 ligas se puso a diferentes lugares porque tenía varices grandes, tenía varias varices en los 4 cuadrantes y se utilizó 6 ligas. Y en 2 lugares ahí hizo úlceras, que fue también causa para que se interne posteriormente. Pero ya después ya no sangró y estuvo bastante bien. Es el tratamiento endoscópico de elección para las varices esofágicas sangrantes. Y si no se tiene ligas, se puede hacer la escleroterapia. O si no se tiene ninguna de las dos y se cuenta con una sonda de Sengstaken-Blakemore, que es una sonda de doble balón, tiene un balón gástrico y tiene un balón esofágico, se puede utilizar esto para salvar la vida del paciente, para que deje de sangrar. Entonces esto es bueno tener, por ejemplo, en un hospital del campo, donde no hay endoscopio. Si sangra, es un paciente con cirrosis y sangra profusamente, se le pone esta sonda, lubricando muy bien por la nariz, y incluso por la boca se puede poner, porque a veces por la nariz es un poco difícil. Entonces por la boca se puede poner al esófago y lubricando bastante bien, y luego se insufla el balón gástrico, más o menos con 60, o se le introduce como 60 ml de aire. Uno de estos es para el balón gástrico y el otro es para el balón esofágico. Y luego por acá se insufla con aire el balón esofágico. Unos 40 más o menos, 40 cc de aire, el balón gástrico, y al esofágico unos 60 se coloca de aire, pero luego hay que poner, hay que conectar por donde se introdujo el aire, se conecta a un tensiómetro
y más o menos tiene que estar a 35 milímetros de mercurio de presión. Más o menos 35 milímetros de mercurio de presión. Tiene que subir el mercurio del tensiómetro a esa presión. No demasiada presión, porque podemos producir también alteración de la vascularización a nivel del esófago. Y se deja este balón 24 horas. Mientras tanto, se lo traslada a un centro donde haya endoscopía, ¿no? Que llega a producir un dolor retroesternal, rara vez, o sea, casi nunca perforación, y puede también llevar a neumonía por aspiración. Esta parte del medio sirve para hacer lavados, lavado gástrico, porque tiene este balón aquí, ven, orificios, entonces se puede realizar lavados, ¿no? Otro método para también que no sangre el paciente, y esto es más moderno que el balón de Sengstaken-Blaymore, es un stent metálico con recubrimiento, que es una prótesis cubierta que se coloca en el esófago distal bajo guía endoscópica como una terapia de rescate para cohibir la hemorragia refractaria de varices. Si no se ha podido hacer el tratamiento con esclerosis, a veces son rebeldes, y no respondió, no se pudo poner una liga y sigue sangrando, entonces se puede utilizar esta prótesis para salvar la vida del paciente. Estabilizarlo y luego ya recién tratar de intentar darle octreotide o darle terlipresina y luego ya tratar de intentar hacer otra vez la ligadura, que es lo mejor. Entonces es una terapia puente. Y este es otro método también para cohibir la hemorragia activa, es realizar una derivación portosistémica percutánea intrahepática con guía fluoroscópica. Se llega a la vena hepática a través de la yugular interna derecha, se pasa una aguja por el parénquima hepático a vena porta y se dilata el tracto y se coloca una cánula autoexpansible para conseguir un gradiente menor a 10 milímetros de mercurio entre la porta y la vena hepática, ¿no? Entonces es un shunt que se hace por radiología intervencionista entre la vena porta y la vena hepática. El riesgo de oclusión, tiene riesgo de oclusión por trombosis o estenosis y tendencia a la encefalopatía hepática. Pero es un método que hace un radiólogo intervencionista y que sirve para hemorragias también activas, refractarias. O sea, se puede poner esa cánula esofágica que hemos hablado anteriormente y luego se puede hacer el TIPS. Si es que no se ha podido ligar ni se ha podido hacer otro procedimiento endoscópico y hay posibilidad de hacer esto, entonces se recurre a este procedimiento. Esto también nos sirve para citis refractarias, para síndrome hepatorenal, también nos sirve porque va a disminuir la presión portal y puede ayudar a que el paciente esté mejor, se estabilice y pueda ir a un trasplante hepático. Las indicaciones para colocación de TIPS: hemorragia refractaria, profilaxis secundaria hemorragia por varices en espera de trasplante de hígado, ascitis refractaria y síndrome hepatorenal. Por último, si es que no se ha podido hacer nada con el paciente y todavía hay posibilidad de hacer algún tipo de tratamiento quirúrgico, lo que se prefiere es la derivación espleno-renal distal, que es la que menos encefalopatía hepática produce. La prevención de episodios de hemorragias recurrentes, o sea, una vez que sangra de varices, se hace ligadura, también posteriormente se utiliza el carvedilol o el propranolol. Aun cuando se erradica las varices con ligas, el paciente va a recibir el carvedilol para mantener la presión portal y evitar de que vuelvan a crecer muy pronto las varices esofágicas, ¿no? Entonces se lo mantiene con dosis de carvedilol
dependiendo de la frecuencia cardíaca que tenga el paciente. Puede ser 6.25 miligramos o medio comprimido de 6.25 miligramos al día. Depende de cómo está el paciente, cómo está la frecuencia cardíaca también. La hemorragia varicosa aguda a menudo se asocia con infección bacteriana por translocación bacteriana intestinal y trastornos de la motilidad, por lo que es útil la antibiótico terapia profiláctica. Entonces, cuando un paciente con cirrosis tiene hemorragia digestiva, para aumentar la tasa de supervivencia y no presente infecciones, especialmente peritonitis bacteriana espontánea, si es que tiene algo de ascitis, se le tiene que dar norfloxacina, 400 miligramos cada 12 horas vía oral, ciprofloxacina endovenosa o ceftriaxona 1 gramo cada día por 7 días. Mientras está internado el paciente, después de que se le ha cohibido la hemorragia, se le ha hecho la ligadura, etcétera, o ya cuando ingresa el paciente con la hemorragia por varices, ya se le inicia la ceftriaxona 1 gramo por día por 7 días. Y aquí hay unos cuadros donde se indica de que si hay hemorragia por varices, que es una hemorragia muy, muy importante, se hacen medidas de reanimación de primera instancia con reposición de volumen, transfusión sanguínea y luego se le inicia la ceftriaxona, 1 gramo día, y la terlipresina, ¿no? 2 miligramos cada 4 horas o el octreotide. Y ya luego se le hace, en las próximas 12 a 24 horas, se hace la endoscopía y se hace la ligadura de las varices esofágicas. Si recidiva el sangrado o es incontrolable, tendría que hacerse el TIPS. Si el sangrado es incontrolable, mientras espera hacerle el TIPS o nueva terapia endoscópica, se puede hacer taponamiento con balón como medida transitoria para ganar tiempo o con esa prótesis, ese stent que hemos visto metálico en esófago durante máximo 24 horas. Cuando se hace una endoscopía para ver si un paciente al que se le ha diagnosticado recientemente cirrosis tiene varices, y si se ve de que no, el paciente todavía no tiene las varices, ¿no? Tiene cirrosis de reciente diagnóstico, se hace endoscopía y hay ausencia de varices, se recomienda repetir la endoscopía en 2 a 3 años, no cada 6 meses, cada año. Se recomienda en 2 a 3 años. Si se ve que son varices pequeñas, se repite la endoscopía en 1 a 2 años para ver si han crecido y si hay necesidad de hacer ligadura. Si son varices medianas o grandes, pero sin hemorragia, entonces se le inicia los beta bloqueantes para evitar el sangrado o se hace la ligadura de las varices. Especialmente si no toleran beta bloqueantes, no se les da esto y se les hace ligadura. En caso de hemorragia por las varices activa, te tendrá que dar la terlipresina o el octreotide más ligadura de varices y para evitar la hemorragia recurrente, los beta bloqueantes. Y además erradicar las varices mediante ligaduras. Para las varices gástricas, el consenso de Baveno 6, ahorita ya estamos en Baveno 8. Voy a pasar un link por si quieran ver una exposición del Baveno 8, que últimamente ha salido, recientemente ha salido. Entonces, el Baveno 6, que son unas reuniones de consenso de varios médicos de diferentes partes del mundo, donde valoran sobre la hipertensión portal y el tratamiento de la hipertensión portal y sacan conclusiones. Entonces, este Baveno 6 indica que la inyección de cianoacrilato en varices gástricas es más efectivo
que el uso de beta bloqueantes para prevenir la primera hemorragia de varices esofagogástricas tipo 2 o varices gástricas tipo 1. Entonces, el tratamiento de las varices gástricas es la inyección con cianoacrilato. Bueno, hablando de otra complicación, la peritonitis bacteriana espontánea es la infección de líquido de ascitis en ausencia de focos infecciosos intraabdominales y los gérmenes que colonizan la ascitis pasan al líquido de ascitis a través de la barrera intestinal, ¿no? Hay una translocación bacteriana. También pueden llegar a la ascitis por vía hematógena o linfática y los gérmenes vienen del intestino o pueden venir de vías respiratorias, piel o vías urinarias. Generalmente son del intestino, es la Escherichia coli. Cuando se hace cultivo, pues ahí sale la Escherichia coli, cuando se hace cultivo de líquido de ascitis. El cuadro consiste en dolor abdominal difuso, fiebre, escalofríos, disminución de ruidos intestinales y va a haber el Bloomberg positivo, o sea, el signo de rebote positivo, con leucocitosis en el hemograma. Se hace diagnóstico pidiendo, o sea, se sospecha en todo paciente que tenga cirrosis con ascitis, esta patología, donde además pueda existir, o sea, puede existir una falla renal, pueden hacer un síndrome hepatorrenal estos pacientes, y generalmente son pacientes que ya tienen un Child-Pugh-C, ¿no? Un Child-Pugh-C cuando la función hepática está muy deteriorada y también por el proceso infeccioso pueden llegar a ser encefalopatía hepática. Entonces se hace paracentesis diagnóstica en el punto que hemos explicado hace un momento, y se hace citoquímico de líquido de ascitis y se hace cultivo. En el citoquímico vamos a encontrar que es ultrasudado y si tiene más de 250 células por milímetro cúbico con predominio de polimorfonucleares, ya nos hace el diagnóstico de peritonitis bacteriana espontánea. Este resultado del citoquímico se lo tiene en 1 hora que se ha mandado el líquido a laboratorio. Entonces hay que buscar ese resultado y si tiene más de 250 células ya es, y con polimorfonucleares ya es un diagnóstico de peritonitis bacteriana espontánea y es importante hacer el diagnóstico temprano para iniciar antibiótico. El cultivo va a tardar 3 días, 3, 4 días, y en 30% de casos puede ser negativo y lo que se encuentra es más Escherichia coli, Klebsiella. Y el tratamiento, ya cuando se tiene el citoquímico positivo, es con cefotaxima 2 gramos cada 8 horas endovenoso o ciprofloxacina 200 miligramos cada 12 horas endovenoso por lo menos 10 días. En caso de peritonitis bacteriana espontánea es mejor dar entre 7 y 10 días el tratamiento. La insuficiencia renal se desarrolla en el 30 a 40% en PBE y tiene alta mortalidad. Y este riesgo para insuficiencia renal en paciente cirrótico disminuye si a este paciente con peritonitis bacteriana espontánea se inicia una infusión de albúmina. Entonces se le da 1.5 gramos por kilogramo de peso corporal dentro de las 6 horas posteriores al diagnóstico y 1 gramo por kilogramo de peso corporal en el tercer día. La infusión de albúmina debe administrarse si la creatinina es mayor a 1 miligramo por decilitro, el nitrógeno ureico en sangre es mayor a 30 miligramos por decilitro o tiene una bilirrubina total mayor a 4 miligramos por decilitro. En caso de que se haga la paracentesis y este paciente tenga la albúmina muy baja, quiere decir que, o sea, menor a 1, tiene mucha posibilidad de volver a tener infección en el líquido de ascitis. Y como profilaxis para evitar esa infección, se utiliza la norfloxacina 400 miligramos por día o ciprofloxacina en dosis semanal de 750 miligramos dosis única.
Hablando del síndrome hepatorrenal, esta es una insuficiencia renal de tipo funcional, se presenta de forma aguda en un paciente con daño hepático agudo o crónico severo. Se dice funcional porque no hay una lesión estructural en el riñón. Si se hace una biopsia renal, está normal. Si se hace una ecografía renal, está de tamaño normal, no hay datos de una insuficiencia renal crónica. Y esto se presenta en pacientes con cirrosis avanzada. La mortalidad es del 90 al 95%. Lo que ocurre es que en el paciente cirrótico hay una reducción marcada del flujo sanguíneo renal y por lo tanto de la filtración glomerular. Hay una combinación de vasoconstricción arterial y arteriolar con baja de presión de perfusión. Y todo esto lleva a que aumente la creatinina, que disminuya la diuresis en estos pacientes. Y hay dos tipos de síndrome hepatorrenal, el tipo 1 y el tipo 2. El tipo 1 es grave con una rápida progresión de la insuficiencia renal, aumenta la creatinina rápidamente y pueden fallecer en 2 semanas, ¿no? Dentro de las siguientes 2 semanas. El tipo 2 es una disminución de la función renal moderada. La creatinina se eleva, pero no se eleva más allá de 2.5 miligramos por decilitro. Va a elevarse si continúa el problema hepático descompensado, va a ir elevándose o va a tener deterioro de la función renal de forma más larvada. Tienen una supervivencia media de más o menos 6 meses. De todas maneras, cuando ya presentan estas complicaciones, va a fallecer el paciente, si no es dentro de 2 semanas, a corto plazo, si es el TEANA tipo 1, en forma más larvada en ese mismo año, ¿no? Puede aparecer de forma espontánea o luego del uso indiscriminado de diuréticos en caso de que haya una PBE u otra infección, cuando se hace una paracentesis excesiva sin reposición de albúmina, por ejemplo, cuando hay una hemorragia digestiva alta profusa o frecuente, reiterativa, en pacientes que han sido sometidos a cirugías mayores con descompensación de la cirrosis, o también en pacientes que tienen cirrosis y sobre la misma cirrosis llegan a adquirir algún tipo de hepatitis, ¿no? Puede ser una hepatitis A, una hepatitis B, C o consumo excesivo de bebida alcohólica que lleva a una falla hepática aguda y aparece este síndrome hepatorrenal. El cuadro clínico, oliguria progresiva de menos de 500 ml en 24 horas, hipotensión. Existen para el diagnóstico criterios mayores y criterios menores. Entre los criterios mayores, que tenga cirrosis con descompensación severa, creatinina mayor a 1.5, el aclaramiento de creatinina en 24 horas menor a 40 mililitros por minuto. Se tiene que descartar otras causas de insuficiencia renal, ausencia ecográfica de enfermedad renal crónica, y no mejoría de la función renal a pesar de expansión del volumen plasmático o retirada de diuréticos. Y una proteinuria menor a 500 miligramos por decilitro. Y entre los criterios menores, diuresis menor a 500 ml por día, sodio urinario menor a 10 miliequivalentes por litro, osmolaridad urinaria mayor a osmolaridad plasmática, y hematíes en orina menos de 50 por campo y sodio plasmático menor a 130 miliequivalentes por litro. El tratamiento, no hay un tratamiento específico, aunque ahora ya se tiene la terlipresina y con el uso de la terlipresina hay mejores resultados, ¿no? 1 miligramo se puede utilizar de terlipresina IV cada 4 horas. Y ver la respuesta. Se utilizaba la dopamina, se utiliza la noradrenalina también. En realidad es también el nefrólogo quien nos ayuda a manejar
esta patología. Si se hace hemodiálisis es para que el paciente vaya a trasplante hepático, o sea, necesariamente ese paciente tendría que ya estar listo para el trasplante hepático, entonces hace hemodiálisis para mantenerlo, mejorar su estado e ir a un trasplante de hígado. Bueno, y rápidamente vamos a hablar sobre cáncer hepatocelular. 80-90% de tumores, o sea que el carcinoma hepatocelular se puede presentar en pacientes con cirrosis en el 90% de casos. Y esta cirrosis puede ser por virus B, puede ser por virus C, por alcohol, por cualquier causa. El paciente con cirrosis puede llegar a tener un hepatocarcinoma. Entonces, a estos pacientes con cirrosis se tiene que hacer una pesquisa de una lesión en el hígado, realizándole ecografía cada 6 meses y además alfa-fetoproteína. Y luego la resonancia magnética con contraste nos va a mostrar la lesión. Es más sensible que una tomografía con contraste, pero se puede utilizar o tomografía o resonancia magnética. El diagnóstico definitivo se hace por una punción aspiración guiada por ecografía o tomografía o una biopsia hepática guiada por ecografía o tomografía. Y aquí tenemos una clasificación de Okuda para diferentes estadios del hepatocarcinoma. En el estadio 1, el tumor es menor al 50% del volumen hepático. No tienen ascitis, bilirrubina inferior a 3 miligramos por decilitro y albúmina mayor a 3 gramos por decilitro. Con una supervivencia media de 12 meses, en el estadio 2 no se cumplen 1 o 2 de las características del estadio 1 y la supervivencia media es de 3 meses. Y en el estadio 3 no se cumplen 3 o 4 de las características del estadio 1 y la supervivencia media es menor a 1 mes. El tratamiento, si son tumores pequeños, sin metástasis ni invasión vascular, se puede hacer una resección quirúrgica o hacer un trasplante hepático. Si son tumores únicos menores a 5 centímetros, se puede hacer una inyección intratumoral de alcohol etílico o hacer un tratamiento con radiofrecuencia y la necrosis, eso va a provocar una necrosis completa de la lesión y supervivencia de más de 70% a los 3 años. Estos sí son tumores únicos menores a 5 centímetros. Y si hay un estadio intermedio con tumores multinodulares, sin invasión vascular ni extrahepática, se puede hacer quimioembolización transarterial utilizando fluoracilo, ciclofosfamida o adriamicina. Y en estadio avanzado se utiliza el tratamiento quimioterápico y en estadio terminal, si es un tumor extenso con función hepática muy deteriorada, la supervivencia va a ser menor a 3 meses y el tratamiento es nada más sintomático. Esto del carcinoma de conductos biliares ya vimos en anterior clase, en la clase de ictericia obstructiva. Hablamos de que es un adenocarcinoma, da una sintomatología de ictericia obstructiva. El tumor de Klatskin, que dijimos que está localizado a nivel del hepático común, que la diseminación puede ser cercana a órganos vecinos o puede ser a hígado. También hay metástasis por vía linfática y hablamos de la clasificación de Bismuth-Corlett. Si se localiza el tumor por debajo de la confluencia, si compromete la confluencia el tipo 2, el tipo 3A, si compromete la confluencia y además un hepático derecho, el tipo 3B, si compromete la confluencia el hepático izquierdo, y el tipo 4, cuando compromete la confluencia y ambos hepáticos.
También nos va a dar una ictericia obstructiva y el diagnóstico se lo hace por RCP o por Spyglass, ¿no? Con Spyglass, que es el colangioscopio. Y el colangioscopio nos permite tomar biopsias, muestras, y se tiene que hacer tomografía una vez que se diagnostica, y si es resecable, pues se puede hacer un tratamiento quirúrgico, o si no es resecable, se coloca endoprótesis biliar, siendo el pronóstico malo, con sobrevida a 5 años de menos del 30%. Eso también ya vimos. Aquí está el tumor, en el hepático, el tumor de Klatskin comprometiendo todo, ¿no? En la confluencia y ambos hepáticos. Y se pone prótesis. De la ampolla de Vater también ya hablamos, que es un adenocarcinoma que está localizado en la ampolla de Vater y que también se denomina ampuloma. Produce también una ictericia, pero puede ser una ictericia fluctuante, porque puede ser de tipo ulcerado, se ulcera y deja pasar la bilis. El tratamiento, si es un ampuloma que compromete mucosas o mucosas, se puede hacer una ampulectomía endoscópica, y si compromete más profundamente, y esto se ve por una ecoendoscopía, se tendría que hacer un Whipple, una cirugía de Whipple, y si no se puede operar el paciente, ya tiene metástasis, entonces se pone una prótesis biliar de forma paliativa. Hablando del cáncer de vesícula, que es lo último, ocupa quinto o sexto lugar de neoplasias del aparato digestivo, es también de adenocarcinoma. Es más frecuente en las mujeres porque está muy relacionado con la colelitiasis en un 90%, y la colelitiasis es más frecuente en mujeres mayores de 50 años, en pacientes obesas o multíparas. Y la vesícula en porcelana es una lesión preneoplásica para cáncer de vesícula. Esta es una vesícula que está calcificada, que muchas veces se ve atrófica, calcificada, pequeñita, no se ve luz, y que da una sombra sónica grande. Y aquí ven también que es una vesícula calcificada que tiene muchos litos también por dentro que dan sombras sónicas amplias, y que se puede ver esta vesícula calcificada en una radiografía simple de abdomen. Estas son ecografías y esta es una radiografía simple de abdomen donde se dibuja la vesícula. La irritación crónica por estos litos y la presencia de ácidos biliares y de colesterol hace que se produzca una metaplasia, displasia y el cáncer dentro de la vesícula. El diagnóstico preoperatorio es de menos del 20% de casos, y los síntomas son de dolores crónicos, cólicos, que no le dan importancia, no saben que tienen colelitiasis y no se hacen operar. Entonces hay que recomendar, y eso ya hemos llevado también en el tema de colelitiasis, de que en Bolivia, en Chile, el norte de Argentina también, hay mucha colelitiasis y hay gran incidencia de cáncer de vesícula. Entonces, si tenemos un paciente con cálculos en la vesícula, se recomienda la colecistectomía por más que esté asintomático. Y mucho más se recomienda la colecistectomía si es un paciente que come cositas grasosas y que luego tiene dolores vagos, que hace un poco de dieta, se le pasa. Estas inflamaciones crónicas, estas irritaciones crónicas de la vesícula llevan al cáncer. Y en fase avanzada, cuando ya está comprometiendo la vía biliar o hace metástasis a hígado, va a tener ictericia, se puede palpar una masa. Y 50% con cáncer de vesícula avanzada mueren a los 3 meses del diagnóstico, 10% sobreviven al año. El tratamiento es la colecistectomía. Y muchas veces, pues, son pacientes que durante años están con los cálculos en la vesícula, y cuando se animan a operar, se les opera y se encuentra en el histopatológico que tienen el cáncer. Justamente esta mañana me visitó una paciente que la mandé a hacer operar, una señora de 40 y tantos años, que la mandé a operar de la vesícula y resulta que había tenido un adenocarcinoma, pero le habían
sacado la vesícula, vieron que estaba pegada al hígado, entonces le han hecho también le han sacado un pedazo del hígado, una hepatectomía parcial, han mandado a patología y era un adenocarcinoma. Pero felizmente no encontraron más compromiso, ganglios, etcétera, y ni ha necesitado quimioterapia, ¿no? Aparentemente le han hecho control de tomografía, etcétera, y no hay más compromiso. Ojalá sea así. Muy bien, entonces con esto terminamos patología de... ¿Ya no estoy presentando? ¿O todavía se ve? ¿Hola? Se ve, sigue, doctora. ¿Todavía se ve? Sí. Oh, esto. A dejar de presentar. Ya.